Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. Si eres como yo, que llevas bolsos pequeños de estos que cruzamos en bandolera, uno de los principales problemas que tenemos es la cartera. Todas resultan muy grandes. Por eso he hecho esta pequeña cartera que de verdad, como veis, es un capricho para guardar las tarjetas de crédito y el dinero. ¿Veis cómo es por dentro? Con bastantes compartimentos por dentro. Aquí fuera tenemos otro y este cierre que yo creo que le da un toque perfecto y muy especial. Es un proyecto muy sencillo, ideal para principiantes. Así que si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. En el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales: estabilizador o una guata finita. Yo voy a utilizar un foam, que es una goma espuma de unos 4 milímetros, lo suficiente para que nuestra carterita quede con un poquito más de forma. También tenemos, como veis, telas en 3 tonos diferentes que combinan entre sí. Y por último, para darle también un toque especial al trabajo, voy a utilizar este cierre de cuero, que creo que queda bastante bien el color que tiene con las telas que hemos elegido. Así que si lo tenemos todo preparado, vamos a ver qué piezas tenemos que cortar. En un tamaño de 13 por 20 cortamos una de las piezas de tela para la parte exterior, otra para la parte interior y el estabilizador. Nos vamos a quedar con la pieza de tela de la parte exterior y el estabilizador. Vamos a hacerlos coincidir y vamos a dar en todo el contorno un pespunte con un margen de 1 centímetro. Este paso le vamos a dar así porque luego nos va a facilitar mucho el acabado del trabajo. Y con este pespunte dado, lo que vamos a hacer es retirar el exceso de estabilizador justo al borde de la costura para que luego no nos quede abultado. Separamos la tela del estabilizador y vamos cortando despacito. Mirad, ya he recortado todo el estabilizador en el contorno y ahora vamos a preparar el bolsillo que va aquí en la parte exterior. Para ello tomamos una pieza rectangular con un tamaño de 11 por 14. Vamos a doblarla a la mitad poniendo derecho con derecho y vamos a dar 2 pespuntes en los laterales. Estos pespuntes los damos con un margen de 1 centímetro. En este lado largo también damos un pespunte, pero dejamos un espacio justo aquí a la mitad para poder dar la vuelta al trabajo. Aquí también recortamos un poquito las esquinas y ahora ya vamos a darle la vuelta y a planchar. Vamos a planchar para que quede bien acomodada la pieza. A continuación tomamos la pieza que habíamos preparado antes y colocamos este bolsillito dejando un espacio de 1 centímetro sobre la costura que hemos marcado o de 2 sobre los márgenes de la tela. Si os fijáis, aquí estoy dejando 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro sobre esta costura y sobre el total son 2 centímetros. Sujetamos poniendo el lado doblado hacia arriba y vamos a dar un pespunte en estos dos lados y justo por aquí, muy pegadito al borde de la tela. Ya he dado el pespunte y veis cómo queda este bolsillito exterior. Vamos ahora ya a preparar el resto de la carterita. Ahora simplemente se trata de ir doblando las piezas en un determinado orden y las vamos a ir colocando sobre la parte exterior. En primer lugar tomamos las 2 piezas que son más pequeñas, que tienen un tamaño de 13 por 11. Vamos a doblarlas dejando el exterior hacia afuera y doblamos justo así. Y vamos a colocar cada una de estas piezas alineando los bordes con la pieza exterior. Lo vamos a ir sujetando con pinzas o con clips para que no se mueva. Incorporamos del mismo modo el segundo bolsillo. Para ello utilizamos unas piezas de 13 por 14. De nuevo doblamos a la mitad, planchamos para que quede bien marcado. De nuevo, si queréis, lo podéis entretelar y lo que hacemos es colocar el borde que está doblado hacia el centro y los lados que están sin coser los hacemos coincidir con el contorno de la pieza exterior. Sujetamos y así incorporamos el segundo de los bolsillos a cada uno de los lados.
E incorporamos ya el último de los bolsillos. En esta ocasión la pieza es de 13 por 17, que también doblamos a la mitad. La colocamos sobre los bolsillos anteriores, el lado doblado hacia el centro, los lados que están sin coser hacia los extremos. Alineamos bien y continuamos. Y por último incorporamos la pieza que habíamos cortado al principio, que tiene el mismo tamaño que la pieza exterior, es decir, de 13 por 20. La situamos justo al final. Vamos a hacer coincidir bien todos los bordes y sujetamos. Cuando tengamos la pieza así preparada, ponemos también aquí alguna pinza o algún clip. Vamos a dar en todo el contorno un pespunte con un margen de 1 centímetro. Mi consejo es que nos vayamos a este lado y que cosamos justo encima de donde tiene la costura el estabilizador. Vamos a dejar en uno de los lados largos, la parte central, unos 4 o 5 centímetros sin coser, para poder darle por ahí la vuelta al trabajo. Vamos a ajustar las esquinas todo lo que podamos, incluso de esta manera, yéndonos desde más atrás. Y aquí también, para que no quede abultado. Y luego ya nos vamos al espacio que hemos dejado sin coser para darle la vuelta al trabajo. Y damos la vuelta. Cuando hayáis acomodado bien la pieza, le hemos dado la vuelta, sacamos bien las esquinas, vamos a doblar aquí, justo donde hemos dejado el espacio sin coser, y vamos a planchar. Y entonces ahora nos vamos a ir a la máquina y vamos a hacer dos cosas. Vamos a dar por un lado un pespunte en todo el contorno para que quede muy asentado, y luego daremos un pespunte justo aquí en la mitad para que así la carterita doble con más facilidad. Mirad, ya he dado el pespunte en todo el contorno y también está la mitad, que hace que, como veáis, doble con mucha más facilidad la carterita. Ahora, por último, lo que vamos a hacer es colocarle el cierre, que veis que le da un toque realmente especial. Mi consejo es que no lo peguéis así demasiado, porque luego cuando metamos cosas va a tirar, sino que dejemos una pequeña separación. Incluso podéis hacer una cosa, meter tarjetas antes para ver qué separación es la que os pide esta pieza. Coseremos una parte aquí al propio bolsillo, para que luego al abrir aquí podamos también meter algo que queramos tener a mano, y el resto lo vamos a coser aquí, la otra pieza. Yo lo voy a coser así. Vamos a aprovechar en este caso el grosor del estabilizador para dar las puntadas sin que perforemos los bolsillos, y en este caso las puntadas las vamos a dar perforando el bolsillo completamente, pero sin llegar a tocar el estabilizador. Así que voy a meter ahora unas tarjetas, veo dónde me queda mejor el cierre y ya lo coso. Como os comentaba, he metido un montón de tarjetas en el interior y así veo exactamente dónde lo quiero coser. Sería, por ejemplo, aquí, para que quede también centrado. Nos fijamos que quede centrado a derecha y a izquierda, y yo lo que hago es marcar el contorno. De esta manera ahora podemos sacar las tarjetas, quitar todo, y cuando lo vayamos a coser solo tenemos que hacerlo coincidir. Vamos al otro lado y vamos a hacer exactamente igual con la pieza. Medimos que esté centrada, marcamos y ya sabemos por dónde tenemos que coser. Esta pieza la podéis coser o bien con un hilo al tono o con uno que haga contraste y que sea parte del adorno del trabajo. Y una vez que hemos cosido el cierre, así queda terminada la carterita. Veis que este tipo de cierre la verdad que le da un toque muy especial, aparte que queda muy práctica. Veis que tiene un tamaño estupendo para que no nos abulte en el bolso y tener a mano todas las tarjetas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.